Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y bueno, el Señor ponía en mi corazón este pasaje que es muy conocido y que da mucho de sí, que está en Isaías capítulo 6. Y bueno, es un capítulo muy corto, pero bueno, vamos a leer del 1 al 8. En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca, y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad y es perdonado tu pecado. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Es un texto muy conocido, lleno de muchas imágenes, lleno de riqueza, y no pretendo agotarlo todo, la riqueza que tiene el texto, sino que solamente quiero ir indicando algunas cosas que por lo menos a mí sí que me hacen eco, y creo que nos están invitando a todos nosotros a reflexionar sobre esto. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que me ayuda a mí a entender el texto es ubicarlo dentro del libro, ¿no? Y una de las primeras cosas que me llama la atención es que esta visión de Isaías, donde Isaías se siente llamado y responde al llamado de Dios, no está al principio del libro, sino que está muy entrado en el capítulo sexto, ¿no? Que bueno, que dada la extensión del libro de Isaías, que son más de 60 capítulos, pues tampoco es que esté muy allá, pero generalmente uno se espera el llamado de Dios antes, y aquí lo tiene unos capítulos después, en el capítulo sexto, ¿no? Entonces, y bueno, lo que vemos antes del capítulo sexto es que ya tenemos un Isaías que ya es un profeta. ¿Y qué es un profeta? El profeta, en términos bíblicos y muy sencillos, es el portavoz de Dios, el que escucha el mensaje de Dios y dice. Y pueden haber dos aspectos, o bueno, las diferentes Biblias de estudios y los diferentes estudiosos de la Biblia dicen que la misión profética o la dimensión profética puede tener dos facetas: la de denuncia de que todo está muy mal, y también, pero a la vez, no solamente se queda con ese cuadro de lo difícil que pueden estar las cosas, sino que también el anuncio, lo que Dios va a hacer. Entonces, esto es muy bonito, porque ya vemos que antes que de esta visión que Isaías tiene, Isaías ya es un hombre al servicio de Dios, que tiene como un deseo de servir a Dios y de servir a su pueblo, y está como ese celo por las cosas de Dios. Hay un profundo interés. Entonces, en este sentido, aquí vemos que ya capítulos antes hay denuncias
de que el pueblo no está del todo bien, desde el liderazgo hasta la persona promedio. Las cosas no van bien. Y en este sentido, también si uno coge una Biblia de estudio, nos van a decir que en esta época, y además el texto comienza indicando que él tiene la visión, aquí en el primer versículo, en el año de la muerte del rey Usías. En esta época lo que se ve es que el reinado de Usías fue un reinado de prosperidad, que las cosas no iban mal económicamente, iban bien las cosas para Jerusalén y para toda la región de Judá, ¿no? Entonces, que había habido prosperidad. Entonces, había una época, como que el reinado de este Usías había sido una buena época, ¿no? Pero que aún con toda esa prosperidad, con todos esos beneficios materiales, las cosas no iban tan bien. Se mira ya idolatría, el profeta está denunciando el orgullo, que la gente se olvida del Señor, que están cumpliendo con el Señor solo por marcar tarjeta, pero que el pueblo está como a lo suyo, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí de alguna manera yo me identifico con este Isaías. Lo que a mí me dice este texto es que, claro, después de la muerte de este Usías, ¿quién va a reinar? Es la incertidumbre. Con Usías había habido un periodo de prosperidad, pero dada la infidelidad del pueblo y la misma infidelidad de muchos de los líderes de la época, no sabemos lo que nos espera. Entonces, y yo creo que también encendemos el telediario, vemos los periódicos y vemos que la misma incertidumbre la podemos vivir nosotros, que el mundo está más o menos, pero que las cosas como que no prometen mucho, ¿no? Y en este sentido hay como una atmósfera, por así decirlo, de incertidumbre, ¿no? Entonces, y aún así, aunque las cosas económicamente, en prosperidad o políticamente no le iba mal al pueblo de Judea, pero el pueblo promedio se estaba alejando de Dios. Entonces, esta sensación de cuidado, esta sensación de qué va a pasar, esta incertidumbre, como he dicho. Pero a pesar de todo este contexto de incertidumbre, a mí, y que en ese contexto de incertidumbre hay una visión de Dios, a mí me da esperanza, porque aunque las cosas no pinten del todo bien, aunque el futuro se vean algunos nubarrones ahí, lo que nosotros vemos es que Dios se le manifiesta a este Isaías, a un hombre que tiene interés por las cosas de Dios, a un hombre que quiere estar en paz o viviendo en ese pacto que el Señor ha hecho con su pueblo. Entonces aquí vemos a un Dios que a pesar de todo se manifiesta. Y a pesar de todo este contexto de incertidumbre, es aquí donde Isaías tiene la visión. Entonces, una primera cosa que me llama la atención a mí es que yo no sé qué estás pasando tú, como lo ha dicho y enseña muchas veces y lo hemos dicho nosotros en las cosas que Dios ha hecho esta semana, lo que compartías muchos de vosotros. No sabemos cómo pinta el futuro, pero Dios se ha manifestado. Se manifestó en esta época de transición donde no sabía ciencia cierta cómo iba a ser el rey de Israel, porque el rey de Judá, porque no todos los reyes de Judá fueron buenos, los hubo muy buenos, los hubo totalmente desastrosos. Entonces esa es incertidumbre. Pero en esa incertidumbre, en lugar de alejarse Dios de nosotros, Dios se manifiesta. Sí, nosotros estamos ahí, pendientes de lo que Él va a hacer, Dios se sigue manifestando, ¿no?
Entonces, luego, más adelante, en los siguientes versículos, no nos vamos a detener en tanta riqueza de detalle, es que estos ángeles, estos serafines, están hablando de la grandeza de Dios, del santo, del 3 veces santo, ¿no? Entonces, bueno, me quiero centrar en esto, de que este Dios que se manifiesta en una época de incertidumbre es lo más grande que hay, el 3 veces santo. La bondad absoluta, la misericordia absoluta, el amor absoluto. Entonces, no es cualquier cosa lo que se está manifestando, no es un milagrito, no es que hay esta señal para que me vayan bien las cosas, sino que el 3 veces santo se manifiesta. A pesar de que el contexto no debería de invitar a que Dios quiera venir, ¿no? Entonces, en este aspecto, el 3 veces santo no se ha desentendido de su pueblo. Entonces, en este aspecto, a mí hay otra cosa que me gusta, ¿no? Que aquí lo que se quiere resaltar es que, y lo que yo también me llama la atención de este texto, es que a pesar de toda esta incertidumbre, el Señor de los ejércitos se manifiesta. El Señor que es soberano. Y el Señor de los ejércitos, ¿qué quiere decir? Que Dios de los ejércitos, el judío promedio, entendía que era el Dios de toda la creación. Cuando se habla del Señor de los ejércitos, se está hablando del Dios que lo hizo todo. Las estrellas, los astros, el sol, la luna, todo. O sea que su poder es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Incluso la ciencia a día de hoy no sabe cómo dar cuenta de cómo funciona este universo. Así que este Señor de los ejércitos, este Señor de toda la creación, es el que se nos está manifestando. También otra cosa que se puede entender por Señor de los ejércitos es este Señor de los ángeles, de los mensajeros, de esas potestades espirituales, que el Señor que tiene el control de todo el universo, de todo lo que existe. Y también el Señor de los ejércitos también se refiere no todo a poder espiritual, sino que a todo poder humano. Entonces, el 3 veces santo es un Dios poderoso, dueño de todo y que tiene el control de todo. Esto es importante, porque a veces nosotros, sobre todo las mujeres, luchamos más con esto. Nos gusta tener el control. Todo bien controladito, todo bien ordenadito, ¿no? Los hombres también, pero las mujeres más. Ahí andamos, queriéndolo abarcar todo, ¿no? Y aquí lo bonito es que Dios tiene el control. Y lo más bonito es que ¿a dónde se está manifestando Dios? En Jerusalén, en su templo. Si nosotros vamos a los discursos de Salomón, cuando Salomón inaugura el templo, él dice, aquí está este templo maravilloso, pero este templo maravilloso no puede contenerte. Y es aquí lo que nos explican de que el manto, el dobladillo del manto del Señor abarca todo el templo, como quien dice, este templo no le puede contener. Y sin embargo, Dios el Señor de los ejércitos, este Dios todopoderoso, este Dios que está en todas partes, está en el templo manifestándose a Isaías, ¿no? Entonces esto es muy bonito, porque vemos, y también se nos dice de que una nube, que el templo se llenó de humo. En la Biblia, cuando a un personaje le rodea una nube o le rodea ese humo, eso denota la presencia de Dios. Es la certeza de que Dios está ahí. Entonces, esto también a mí me llena de esperanza, porque es un Dios. Otro aspecto que me llena de esperanza es que es un Dios que siempre ha querido estar con el ser humano. Lee los primeros 2 capítulos del Génesis y toda la creación, su punto culminante es el ser humano. ¿Y para qué hizo Dios este ser humano? Para convivir con Él, para estar con Él, para tener comunión con Él. Y se nos dice que ahí estaba Dios caminando con Adán,
con Eva en el paraíso. Y después de la caída, vemos a un Dios que continuamente está protegiéndonos, está haciéndose presente, está queriendo restaurar esa comunión, está queriendo traer esa salvación. Entonces, en este sentido, otra cosa que me llena a mí mucho de esperanza es que es un Dios que ha sido coherente y consistente desde el principio de su creación. No se cansa de nosotros, siempre quiere estar con nosotros. Hasta el día de hoy, desde el Génesis hasta hoy, a pesar de todas nuestras caídas, a pesar de todos nuestros fallos, es un Dios que quiere estar con nosotros. Entonces, en este sentido, y es bonito porque hoy celebramos Pentecostés y es un Dios que no se hace desentendido de su creación, sino que las quiere seguir llamando y se ha dado a la humanidad y sigue buscando a la humanidad y continúa queriendo restaurar esa comunión con esta comunidad, con ese pueblo que continuamente le damos la espalda, ¿no? Entonces, en este sentido, esto es muy bonito porque es un Dios que quiere habitar en medio de su pueblo, a pesar de su pueblo, a pesar que no se lo ponemos fácil. Aquí tenemos la broma de que el prójimo no colabora, pero nosotros tampoco colaboramos mucho con el Señor. Entonces, en este sentido, a pesar de nosotros, Dios se sigue comunicando, sigue dando su visión, se sigue manifestando a Isaías y sigue dando su visión. Y además nosotros tenemos una postura más privilegiada que Isaías, porque nosotros ya hemos visto la promesa cumplida de Dios en Jesús y tenemos su Santo Espíritu, tenemos más todavía. Y bueno, aquí a mí lo que también me llama mucho la atención, un tercer aspecto que me llama la atención del texto es la reacción de Isaías. Isaías tiene miedo. Aquí está Dios, he visto a Dios. ¿Y cómo voy a seguir adelante? Entonces, bueno, esto era algo esta era una actitud o una reacción muy típica del pueblo de Dios en la época. Y esto solamente os lo doy como referencia para que verifiquéis que no me lo estoy inventando, sino que en Éxodo 33, versículo 20, o también en Jueces 13, 22, ahí sí son experiencias o son pasajes bíblicos en donde Dios se manifiesta presencialmente ante un personaje y el personaje también tiene miedo, como quien dice, ¿cómo voy a poder seguir viviendo después de haber visto este poder tan grande? Entonces, el temor de ver a Dios era equivalente a no poder seguir con vida, ¿no? Entonces, en este aspecto es muy bonito, ¿no? De decir que Isaías, me imagino que toda esta visión es súper impresionante. Dicho tal vez si a mí me llega a pasar eso, a lo mejor me da un infarto, no sé qué, porque es la manifestación del poder de Dios y ahí a cualquiera le tiemblan las piernas. Entonces, bueno, poniéndome en lugar de Isaías, veo esta actitud, ¿no? Pero hay una cosa que me llama la atención muchísimo, lo que le dice, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, aquí en el versículo 5, pues soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Entonces, y bueno, es como que el mismo Isaías, poniéndolo en un lenguaje así más coloquial, lo que espera es que he estado hablando de justicia, he estado denunciando la injusticia y lo mal que están las cosas. Y yo también estoy contaminado con esa injusticia.
Yo no sé, tal vez para entender este cuadro, es como cuando tú entras, tú no fumas y de repente entras en un bar o en una fiesta donde todo el mundo está fumando. Te sigue sin gustar el cigarro, te fastidia mucho, no quieres hacerlo, está claro que es malo para tu salud, que no está bien, que bla, 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 y te puedes encontrar las mil cosas. Pero como estás ahí en medio y te toca trabajar ahí o tienes que estar ahí, pues estás respirando eso. Es la atmósfera llena de humo la que estás respirando. Y también, luego, aunque te salgas de ahí, la ropa, ahí está. Entonces, es muy bonito porque, o siguiendo con algunos dichos, que hay alguna gente que le gusta mucho los dichos aquí Isaías se da cuenta que es el burro hablando de orejas, que la misión profética que ha hecho hasta ahora es decir, ay, mira qué mal están las cosas, ay, mira que esto, ay, que mira que... Y claro, en este sentido, yo creo que cualquiera que lee la Biblia, cualquiera de nosotros que lee la Biblia, se dice, oye, en realidad esto no va, o sea, que hay que conocer, no hay que ser un experto en Biblia para ver que las cosas entre cómo va el mundo y lo que Dios espera del ser humano y del mundo no están muy en sintonía. Entonces, yo creo que aquí, como Isaías, es como un llamado a la humildad. Es decir, yo estoy hablando de justicia y no tengo ni idea de lo que es la justicia. Isaías va a decir más adelante, la injusticia humana son trapos de inmundicia delante de Dios, ¿no? Entonces es como quien dice, Señor, o sea, yo que hablo, yo que me quejo de lo mal que están las cosas, yo respiro de este mundo donde van mal las cosas. Ese humo que hemos comparado con el tabaco, ese humo, ese olor a cigarro, es la atmósfera que nos rodea. Y aquí, hemos predicado mucho que una de las cosas que más corrompe la atmósfera es el chisme. O sea, es que desde el momento en que vivimos acá, nos toca escuchar cosas. No puedes ir así por la vida. Bueno, yo a veces voy así, si yo por la calle no te hablo, es porque estoy con los cascos y no me entero de mucho, pero no siempre se puede andar así. Cuando uno se encuentra con alguien, se saluda con alguien o se pone a hablar con alguien, a veces es una plática muy coloquial, pero a veces es una plática en donde ya comienzas a oír murmuraciones, ya comienzas a oír muchas cosas, o no solamente es un pueblo o es un mundo o es o no solamente estamos rodeados de una atmósfera de chisme, sino que también de vanidad. Nos preocupamos por cosas que no son importantes. La prioridad la tenemos clara aquí, pero de repente en el día a día hay muchas cosas vanas que nos distraen de la prioridad que es su reino, su palabra, su amor y su misericordia, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que podemos ver es que en la atmósfera también hay mucha idolatría. E idolatría es todo lo que me aleja de Dios. ¿Soy adicto al trabajo? Sí, el trabajo está muy bien, todos necesitamos trabajar. Pero si el trabajo me aleja de Dios, no me va a hacer bien. O de repente el dinero, claro, se necesita dinero, el dinero es un recurso, pero no es un fin. Y si estar preocupado por el dinero me aleja de Dios y estar rebuscándome la vida para resolver mis problemas, porque mis problemas se resuelven con dinero, esa es una tentación muy fuerte que tenemos todos. Entonces, lo que tenemos es que eso se vuelve idolatría. La familia, los hijos, los padres, los amigos, cualquier cosa o persona que ocupe el lugar de Dios, nos distrae de Él y nos va separando de Él. Entonces, ¿qué es lo que hace Isaías? Se postra ante Dios y reconoce de decir, yo no soy muy diferente de lo que estoy criticando o de lo que estoy denunciando. O sea, es como
Es como lo que Jesús va a decir en Juan 8, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces aquí nadie, ninguno de nosotros estamos exentos de venir a machacar y decir, es que esto es la justicia, esto es lo bueno, esto es aquí, esto es allá. Sino que es como una actitud de humildad a la que se nos está invitando. Caer en la cuenta de que no es por mí, ni por mis obras, ni por decir las cosas, ni por querer decirle a los demás cómo se hacen las cosas. Entonces aquí tenemos a un Isaías que es consciente que el mundo en el que vive le afecta a él también. Y que aquí no es cuestión de buenas intenciones, de que, ay, qué bien, voy a animar y vamos a hacer esto, vamos a ser buenos todos. Sino que aquí lo que necesitamos es, ante la soberanía de Dios, doblar rodilla. De decir, Señor, es cierto que cuando uno ve injusticias y maldad, uno se indigna. Pero no sabemos de justicia, no sabemos de bondad. Y cuando nos encontramos con nuestro Señor, tenemos que doblar rodilla y reconocer que solo es por su amor y por su gracia, y que esto tiene que ser una obra de Él. Entonces aquí nos encontramos con una sorpresa, ¿no? Que uno de los serafines coge un carbón, lo pone en la boca, y es un lenguaje muy simbólico, que esto da miedo, pero en realidad lo que el símbolo del fuego en la Biblia es un símbolo de purificación. Mira, esta es una imagen donde Dios te dice, mi intención no es partirte con un rayo, si lo que esperas es que yo estoy tan enfadado como para partirte con un rayo, no lo voy a hacer, porque mi intención es restaurar mi comunión contigo. Y tienes razón, necesitas purificación. Y la da. Y es muy bonito lo que le dice al serafín. Tu pecado ha sido perdonado. Qué chulo, ¿no? Dios no te lleva las cuentas. Nosotros sí llevamos las cuentas a los demás, pero Dios no lleva las cuentas. Es que tú me hiciste, ¿verdad? Y tenemos una memoria impresionante. Pero Dios no lleva las cuentas. Te purifica y te dice, borrón y cuenta nueva. No te pienso llevar las cuentas. Mi relación contigo no va de tus obras, de lo que tú haces, sino que de lo que tú te dejes hacer por mí. Entonces, y es quitada tu iniquidad. Iniquidad en la Biblia es esa capacidad que tenemos de ir caminando, por mucho que yo quiera ir en línea recta, si no tengo una referencia o una línea que va marcada, yo siempre me voy desviando. Entonces, eso es, que muchas veces con la mejor intención de querer hacer lo bueno, como no tengamos comunión con Dios, se nos va retorciendo el camino, con toda la buena intención, ¿no? Entonces aquí lo que Dios le dice, con esta purificación, tú ya puedes caminar en rectitud con Dios, porque Dios ya te ha purificado, Dios ya te ha tocado, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que este es un llamado a dejarnos sorprender por Dios, que Dios toque nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ver su gloria, para que podamos deleitarnos en Él, para que reconocer que necesitamos ese toque de Dios y que se lo tenemos que pedir de rodillas, reconociendo que la obra es de Él, es una obra sobrenatural de Dios. Y es bonito porque una vez que el Señor te ha restaurado, que te ha perdonado, que te ha renovado, aquí lo que vemos es un Dios que por una parte vuelve a enfatizar que quiere comunión con el hombre, que quiere trabajar en equipo con nosotros. Dios no manda a sus ángeles a que cumplan el reino de Dios, sino que anda buscando nuestra amistad y nuestra relación para que vivamos con Él.
Entonces, en este sentido, es muy bonito también de decir, es necesario buscar de su presencia. Y es cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaremos? ¿Quién está dispuesto? Yo creo que en este momento Dios nos está preguntando a nosotros, a todos nosotros, ¿a qué estamos dispuestos? O si estamos dispuestos. ¿Hasta qué punto nos queremos comprometer? ¿Hasta qué punto? Porque Él lo da todo. La pelota, como decimos coloquialmente, está ya de nuestro lado de la cancha. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Entonces, en este sentido, es un poco de decir, Dios quiere trabajar con nosotros, Dios no nos lleva cuenta de nuestros pecados, no nos quiere partir con el rayo, no está ahí con un dedo acusador, sino que quiere compartir su reino con nosotros, que participemos de su reino en libertad. Entonces, en este sentido, esta renovación requiere ese deseo de buscar la presencia de Dios. Esta semana en el grupo casero veíamos que Jesús, motivado por un profundo celo por Dios, expulsa a los mercaderes del templo, porque ahí se está haciendo de todo menos alabar a Dios. Entonces, cuando tú tienes un encuentro tan real, tan vívido, cuando has quitado tu pecado, tu carga, y es posible comenzar una nueva vida, lo que vamos a ver ahora en adelante es que cuando Dios pregunta, ¿quién quiere trabajar conmigo? La respuesta de Isaías es automática. Heme aquí. Heme aquí. Porque una vez que hemos saboreado la sanidad de Dios, el amor de Dios, es que todo lo demás es muy inferior. Todo lo demás es basura, es cosas ordinarias y corrientes. Tienes deseo, deseas su presencia, porque su presencia es nuestro verdadero placer. Y este es un llamado, ¿no? Es de tener celo por su palabra, de pasar tiempo con Él. Esta es su carta de amor. Aquí está reflejado todo lo que Él nos ama. Entonces es pasar tiempo con el celo por su palabra, anhelo de su palabra, buscar su voluntad, buscar su reino, buscar del reino de Dios y su justicia y ya todo va a ir bien. No necesitas de preocuparte por nada. Es cierto, hay un montón de problemas, pero el que tiene el control es el Señor de los ejércitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es a lo que me invita este texto? Este texto me invita, y lo veíamos en el devocional de la alabanza, es que en medio de los problemas, en medio de los chismes, en medio de las injusticias, en medio de tanta vanidad y de tanto rollo con las que nos saturamos, en medio de todo eso, Dios nos ha purificado y podemos alabarle, glorificarle, orar, ya sea porque estamos pasando pruebas y solamente Él tiene el control, por muy negra que esté la situación, por mucha incertidumbre que pidamos, que clamemos a Él. En Carta de Santiago nos dice, ¿tenéis problemas? Orad, suplicad, clamad. ¿No tenéis problemas? Dad gracia, orad siempre. Nuestros labios son del Señor. Entonces, en este sentido, es muy bonito, ¿no? Y claro, en ese sentido también, ya Julián nos decía en el mensaje pasado, cuidado con la lengua. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque aquí vemos un Dios que en Isaías se está manifestando con un poder espectacular. Pero nosotros tenemos más que Isaías, tenemos el Espíritu Santo. Y hay que cuidar nuestra lengua. Y es momento de preguntarnos, ¿qué sale de mi boca? ¿Sale oración, sale alabanza o sale chisme?
o sale juicio, o sale crítica, o sale queja, o sale la vana palabrería que habla todo el mundo. Entonces, en ese sentido es como cuidar lo que Dios nos ha dado. Entonces, esto es muy bonito. Y también buscar su presencia significa hay un tiempo para todo, como dice Eclesiastés. Y hay un tiempo para buscarle. Y hay un tiempo de hablar, alabar, pedir, pero también hay un tiempo de callar. ¿Y para qué? Para escuchar. Para escuchar lo que Él nos quiere decir. Porque Él nos quiere hablar. Él nos quiere recordar lo mucho que nos ama, que Él tiene el control, que Él es un buen padre. Lo que tú más necesitas oír es lo que Él te tiene que decir. Entonces, en ese sentido, es una invitación de aprovechar el tiempo, como dice Pablo en Efesios 5:16. Aprovechemos el tiempo porque los días son malos. O sea, no estamos viviendo en el paraíso, estamos viviendo en un mundo que nos está atacando por todas partes y en lugar de chismear o de andar en juicio criticando o quejándonos de todo, es mejor decir, busquemos de Él. Y ese ayuno de silencio, ¿no? De un silencio para escucharle mejor, para saber por dónde ir. Quiero caminar recto, yo no puedo. Tengo que escuchar la voz de Dios que me ayude a ir por ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez una última reflexión es que, claro, una de las cosas que más hemos sido tentados y atacados como iglesia es el chisme, ¿no? Y el chisme, según el diccionario de la Real Academia Española, viene del latín que significa cisma. Y eso quiere decir escisión y ¿cómo es que se llama? Y separación y división. Es un comentario que yo hago independientemente de que sea verdad, en donde yo busco separar, dividir e imponerle mi visión a otra persona. Y lo peor de todo es que a veces son medias verdades, verdades sacadas de contexto. Entonces, en este sentido, es muy bonito que cuando una persona, porque es inevitable, a veces tienes que escuchar a la persona que viene, chica, es que alguien me dijo esto y que no sé qué, que. Vale, escúchale, pero no te prestes a eso. Sino que, es que. Y claro, a veces a uno le cuentan cosas que indignan, ¿no? Entonces, uno antes de hablar por adelantado, lo mejor es decir, ¿qué dices, Señor? Y aquí me recuerda mucho el Señor me llevaba a este texto de José 5, del 14 al 15. Y esto solamente lo doy como referencia. Es cuando el pueblo va a pasar el río y va a entrar en la tierra prometida, ¿no? Entonces ya hay ejércitos de las naciones, de diferentes reyes de esa zona esperándoles. Entonces viene el ángel del Señor y Josué le dice, ¿y tú de parte de quién vienes? ¿De parte de nosotros o de parte de ellos? Y el ángel del Señor le dice, no, yo vengo de parte del Señor. Así que cuando oigamos cosas que nos indignen, preguntémosles qué dice el Señor de esto. Porque mi llamado no es tomar partido. Mi llamado es decir qué es del Señor. Yo no voy a tomar partido, sino que yo tengo que buscar la visión de Dios y si las personas nos buscan en ese aspecto, es llevar a las personas a decir, mi Dios dice esto, Jesús dice esto, y me invita a mí, te invita a ti, y te invita a todas las partes implicadas.
Así que mucho cuidado con eso, porque en este pueblo, al ser tan pequeño y al conocernos todo el mundo, es una tentación muy fuerte. Y hemos sido ya purificados. Y no contristemos el Espíritu. Hoy es un día de Pentecostés y esta visión que Isaías tuvo, por impresionante que sea, no se compara al Espíritu Santo que tenemos. Porque esto fue algo puntual en la vida de Isaías. Nosotros tenemos el Espíritu Santo todo el día, todos los días. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que de amor, poder, dominio propio. ¿Para qué? Para trabajar con Él. Heme aquí, envíame a mí. Dame tu visión, dame tu palabra. Dame más de tu espíritu. Amén. Así que eso era lo que quería compartir con vosotros. Que es un Dios que nos ha dado ese privilegio de conocerle, que ha quitado nuestra iniquidad, no lleva cuenta de nuestro pecado y que quiere, viéndonos, dar pasos de fe, creciendo espiritualmente. Este es el año de crecimiento, sí, vamos a crecer, vamos a hacer más, pero vamos a ser más fuertes. La madurez es espiritual y para eso no contristemos su espíritu, sino que llenémonos de Él, busquémonos de Él, recordemos las grandes cosas que va a ser para Él. Y de aquí en adelante la vida de Isaías cambió y la de nosotros también va a cambiar. Y eso era lo que quería compartir con todos nosotros. Pues nada, oramos. Gracias, Señor, porque celebramos tu presencia en nuestras vidas, celebramos que tú siempre estás con nosotros, Señor. Tú eres un buen Padre que lo ha dado todo en Jesús y que lo sigue dando todo a través de tu Santo Espíritu. Queremos más, Señor. Queremos regocijarnos en ti. Danos tus ojos, tus oídos, tu sentir, tu hablar, tu caminar. Danos todo, Señor, porque queremos deleitarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre.